deseo a Freddy que se haga realidad el sueño que él ha escrito una vez, en donde decía que su sueño es que sus libros sean adquiridos y llegados a las bibliotecas de las instituciones públicas, como ser municipalidades, gobernaciones y otros. Así que mi saludo, mi respeto y felicitaciones para Freddy. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Miguel Martínez. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, colegas, los que están presentes, también que están conectados en forma virtual. A cada uno que está en este recinto y sobre todo con mucho orgullo a un ciudadano nataliense. Para mí es una gran honra, profesor Freddy, tenerte hoy acá. Y yo creo que el pueblo del distrito Natalio está orgulloso de vos porque te conocí desde chiquitito, sabes también cuántas cosas pasamos juntos con tu señora madre, y las felicitaciones también a tu mamá que te inculcó desde el principio los valores. Así que me siento muy identificada con ella y contigo también, Freddy. Te deseo los mayores de los éxitos y realmente llegaste muy alto. Y gracias a la compañera también, la concejala, que me preguntó si estoy de acuerdo en declarar de interés departamental tu libro. Y por qué no, porque te conozco y sé el valor que estás teniendo adentro y el sueño también que tenés. Así que gracias a los colegas también que eligieron el sí para que puedas estar hoy entre nosotros. Más que Dios te bendiga, que te dé mucha fuerza y que sigas siempre así, inculcando los valores que te enseñaron tus padres. Muchas gracias. Gracias, concejal. Antes de dar la palabra al galardonado, en este caso quiero que vía secretaría se haga lectura justamente de la mención de reconocimiento, por favor. Resolución número 316/2020, por la cual se otorga mención de reconocimiento al joven Freddy Eduardo Gómez Benítez, autor del libro Amor que mata Morancú Azul. Vista la minuta presentada por concejales departamentales y considerando que a través de la misma se solicita otorgar mención de reconocimiento al joven Freddy Eduardo Gómez Benítez, autor del libro Amor que mata Morancú Azul, que Freddy Gómez, oriundo del distrito de Yatucadú, actualmente reside en el distrito de Delira, donde se desempeña la labor docente, que el pasado domingo 5 de julio del 2020 lanzó su primer libro a través de una cuenta de Instagram. Dicha presentación tuvo una duración de 1 hora. En la misma han participado artistas e invitados especiales como Vicente Figueredo Rosso, editor y director de la editorial Yejandé de la ciudad de Asunción, escritor paraguayo Mauro Lugo, el profesor Eligio Cáceres, el requetista Edgar Costa, las bailarinas Anaí García y Amira García, y desde Concepción la escritora Sergia López, directora del grupo de escritores paraguayos denominado Pluma Guaraní, quien en nombre del mencionado grupo realizó una entrega de reconocimiento al autor. Que el libro de poesías de 120 páginas, Amor que mata Morancú Azul, es bilingüe, castellano-guaraní, del poeta y profesor Freddy Eduardo Gómez, quien le prometió a su finado padre cumplir el sueño que compartían juntos, cual era el de lanzar un libro propio, en donde quede plasmado el apellido de su padre. El poema fue escrito hace más de una década, pero nunca pudo concretarse. El autor nunca desistió hasta que un día llegó a conocer al mencionado editor, que con un presupuesto muy por debajo de las grandes editoriales le ayudó por fin a concretar su sueño. Y a pesar de la pandemia decidió presentarlo. La repercusión fue tan grande que la primera impresión de 100 ejemplares terminó de venderse en menos de 24 horas. Se volvió a imprimir 100 libros y en una semana se volvió a vender en su totalidad.
lo que obligó a una tercera impresión de otros 100 ejemplares. En total se imprimieron 100 ejemplares. El autor cuenta con borradores de un total de 5 libros que desea lanzar: 2 poemarios, un libro de cuentos, una narrativa poética sobre la guerra contra la Triple Alianza y una novela. Que el autor anhela que sus libros sean adquiridos en grandes cantidades y lleguen a las bibliotecas como lo de la gobernación, municipalidades, escuelas, colegios y demás organizaciones e instituciones. Considera la importancia de fomentar la lectura como un mecanismo de expansión de la cultura y a su vez enriquecer el campo intelectual de nuestro pueblo. Que el mensaje de Freddy Gómez dedicado a los jóvenes es: siempre deben luchar por sus sueños, no importa cuán grandes sean o la dificultad que conllevaría concretarlos. Siempre surgen obstáculos y para enfrentarlos uno debe llenarse de valentía, coraje, perseverancia y lo más importante, tener fe en uno mismo, porque los sueños están para cumplirse y no para una simple contemplación. Por último, con Dios en primer lugar, todo se puede lograr. Que en la sesión de fecha 23 de agosto del 2020 se ha resuelto aprobar la minuta presentada por concejales departamentales, en la cual se solicita otorgar mención de reconocimiento al joven Freddy Eduardo Gómez Benítez, autor del libro Amor que mata Borajú Azul, por lo que la Junta Departamental ha resuelto: artículo 1, otorgar mención de reconocimiento al joven Freddy Eduardo Gómez Benítez, autor del libro Amor que mata Borajú Azul, quien ha contribuido con su significativo aporte a la literatura nacional. Artículo 2, comunicar a quienes corresponde registrar, publicar y cumplido archivar. Firma esta resolución los integrantes de la mesa directiva, así también la promulgación de la presente resolución por parte del señor gobernador. Solicito la presencia para hacer entrega del reconocimiento de los colegas proponentes en este caso y así también del compañero Freddy. Si pueden pasar adelante, por favor.